Un capítulo aparte merece la mirada periodística que hubo y hay sobre el caso en el que se investiga la muerte de Nora Dalmaso. El periodista Hernán Baca Narvaja empezó a interiorizarse de lo sucedido 2 días después de ocurridos los hechos y conoce minuciosamente el expediente y todo lo que lo rodea. Prueba de ello son los numerosos y pormenorizados artículos que su revista El Sur publicó al respecto y el libro de su autoría, Las 4 muertes de Nora Dalmaso, la trama oculta del crimen del country. Al periodista Javier Lucero, sin embargo, le tocó cubrir el crimen el mismo día en que se descubrió el cuerpo sin vida. Sí, recuerdo que fue una noche lluviosa, estaba lloviendo y bueno, nos llega la información de que había sucedido algo en la Villa Golf, así que fuimos rápidamente, fue un domingo, ya era de noche y bueno, cuando llegamos ahí estaba el fiscal, estaba el jefe de investigaciones en ese momento, Comunaro, que recuerdo que esa fue, una vez que terminó su trabajo allí por varias horas, cuando salió, creo que una de las pocas notas, si no la única que dio Comunaro siendo investigador, que fue una de las cuestiones que en su momento fue bastante llamativo, porque era un investigador muy conocedor de la ciudad, se lo tenía como una persona muy seria, pero sin embargo fue desplazado del lugar de investigador. Y en ese lugar, que ya estaba vallado, no se podía ingresar, de todos modos entraba y salía gente permanentemente, ¿no? Uno no sabe si adentro de la casa alguien les impedía llegar a la escena donde estaba el cuerpo de Nora Dalmaso o si directamente entraban a la habitación, ¿no? Después se supo que entraron muchos. Yo cuando fue el crimen, cuando se conoció el crimen, yo estaba muy lejos, yo estaba en La Rioja. Cuando vuelvo a los 2 o 3 días, ya era un tema de repercusión nacional. Y ya esa misma semana empezaron a llegar colegas de todos los medios de comunicación del país y se trabajaba con muchísima intensidad y con muchísima necesidad de saber qué había pasado, porque bueno, era una persona conocida de un sector social importante y estaba involucrado el poder político, porque el primero que habla cuando vuelve Punta del Este es Daniel Lacase, que es un dirigente político importante de la ciudad y que fue mano derecha de Julio César Arauz cuando era secretario de Drogadicción durante el menemismo. Bueno, el caso se politizó al poco tiempo. Bueno, yo creo que desde el primer momento se hablaba de homicidio, ¿no? Y bueno, sobre las características o sobre la forma en la que había sido muerto, ya fue mucho tiempo después, o un tiempo después. Demoró mucho la autopsia. La autopsia también resultó bastante controvertida, ¿no? Porque el informe luego fue objetado, tuvo muchas idas y vueltas, a tal punto que pasó un largo tiempo para saberse si efectivamente, realmente había sido abusado o no, o si efectivamente había tenido algún tipo de relación consentida la víctima, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es el silencio de sus amigas, de su gente cercana, ¿no? Uno hubiera pensado que podrían haber aportado un poco más de información a la causa, quizás no la sepa, quizás no la tengan, pero el expediente habla de que ha sido muy poca la información que la gente allegada a ella pudo haber aportado. Uno espera o se imaginaba que había gente que sabía más, ¿no? Y quizás hoy seguramente hay mucha gente o hay gente que sabe más, sabe qué fue lo que sucedió y bueno, lamentablemente no está a mano de los investigadores qué fue lo que ocurrió y cómo murió. El caso Dalmaso ha avanzado a golpes de suerte, es decir, fue tal la torpeza en preservar la escena del crimen que el propio fiscal ordenó un cotejo de muestras de ADN de todos los que presuntamente habían contaminado la escena del crimen. Y de carambola salió que el ADN, uno de los ADNs hallados en la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima, era idéntico al de uno de los contaminadores. O casualidad, este contaminador era Félix Macarrón, que era el suegro de Nora. Después, sobre ese ADN se profundizó el análisis científico, se estrechó la investigación porque tenían un alelo nulo. Entonces, de todos los Macarrón que vienen en Río Cuarto, los sospechosos se limitaron a 3, el suegro, el padre Marcelo y Facundo.
No sabemos por qué el fiscal solamente con este dato lo investigó a Facundo. Con los años y con la intervención del laboratorio del FBI, se le pone nombre propio al ADN hallado en la escena del crimen y ese ADN es de Marcelo Macarrón, con lo cual Facundo Macarrón es desincriminado, pero sospechosamente y llamativamente el fiscal nunca imputa a Marcelo Macarrón, que es el donante del 99% del ADN hallado en la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima, en el lazo con que fue estrangulada. Lo que hizo en un acto procesal propio de Di Santo, que actúa como abogado del poder y no como fiscal acusador, cuando él tiene que desincriminar a Facundo, porque no le queda otra opción, porque el laboratorio del FBI le dice que ese ADN es de Marcelo Macarrón, en vez de imputar a Marcelo Macarrón, le manda al CEPROCOR, con una tecnología que no había logrado ponerle nombre propio a ese ADN, a ver si existía la posibilidad de que todo ese ADN hallado en la escena del crimen fuera producto de la convivencia de la familia Macarrón en esa casa. Entonces se hacen una serie de pruebas en el lavarropas para determinar si, por ejemplo, el ADN que estaba en la sábana, que había sido cambiada después que Marcelo Macarrón se había ido a Punta del Este, según testimonio de la empleada doméstica, si era posible que ese ADN que hallaron en la sábana fuera producto de la contaminación. Y Nidia Modesti, el CEPROCOR, como buen científico, les dice que no es imposible. Bueno, con esta prueba, Di Santo se saca de encima la responsabilidad de imputar al donante de ADN, que es Marcelo Macarrón. Otra carambola en esta causa increíble, esas escuchas surgen en la misma época se investigaba el caso Dalmaso, pero por otro motivo, porque le pinchan el teléfono a un hombre de la CIDE para saber si estaba amenazando a un dirigente de derechos humanos de Córdoba. Resulta que ese funcionario de la CIDE estaba abocado a investigar qué sucedía con el caso Dalmaso en Río Cuarto. Entonces esas escuchas lo que dicen es todo el intercambio de información entre los agentes de la CIDE y la Policía Judicial abocada a la investigación del caso Dalmaso. Y esas escuchas, entre otras cosas, confirmarían que la noche del crimen Michelle Rohrer estuvo en Río Cuarto. En la entrega de mañana incursionamos en los interrogantes que quedan por responder y por encima de ellos planteamos la expectativa que surge inevitable acerca de ¿cuáles de ellos captarán la atención del nuevo fiscal del caso? ¿O si centrará su atención en todos? ¿O si incorporará o no nuevos?